En este audiolibro encontrarás los secretos prohibidos de Paracelso, fórmulas antiguas y palabras que reprograman tu ser. Salzburgo, en el gélido y silente invierno de 1538, en una cripta olvidada por el tiempo y los hombres, mientras la nieve cubría los techos de los monasterios como un inmenso sudario blanco que prometía la purificación del mundo, un hombre se dispuso a escribir su última y más trascendental confesión. No la escribió con la tinta común de los escribas, hecha de hollín y agallas, sino con la quintaesencia de su alma y el eco resonante del silencio. Su nombre era Paracelso, aquel pergamino que desenrolló bajo la mortecina y danzante luz de una vela no contenía las fórmulas, las teorías ni las complejas recetas de espagiria que el mundo esperaba de él. No era un tratado de medicina para ser memorizado por doctores de mente estrecha, ni un compendio de alquimia para avaros buscadores de oro. Era algo infinitamente más profundo, más vital, un grimorio de vida. Un códice sellado no con cera, sino con los arcanos símbolos de la alquimia interior, donde cada palabra era un conjuro viviente. Cada frase una orden sagrada capaz de modificar la carne, la sangre y la conciencia misma del ser, porque yo, Philippus Aureolus Theoplastus Bombastus Bono Eneim, a quien el mundo ha decidido conocer como Paracelso, en mis largos peregrinajes por desiertos y montañas, en mis diálogos con sabios y gitanos, y en el silencio de mi laboratorio, descubrí lo impensable, la verdad fundamental que yace oculta bajo el velo de la medicina profana, que el cuerpo no obedece ciegamente a pastillas, ni a sangrías, ni a los venenos que mis colegas llaman remedios. El cuerpo, en su infinita sabiduría, obedece a las palabras que resuenan en su interior. Descubrí que las células son discípulas fieles, soldados leales del verbo que las nombra, y que cada órgano, en su sabiduría silenciosa e innata, espera pacientemente el decreto que lo despierte a la salud perfecta o lo condene a la lenta decadencia de la enfermedad. Por esta razón, oculté este conocimiento en el corazón de mi enseñanza, velándolo con metáforas y símbolos, porque mi alma sabía que no todos los oídos estaban listos para escuchar, que no todas las mentes estaban preparadas para asumir la terrible y gloriosa responsabilidad de su propio poder creador. Pero ahora, en esta era que se aproxima, en que el alma del mundo clama por recordar su divinidad perdida y su herencia cósmica, este manuscrito ha regresado de las sombras del olvido. Quien escuche mis palabras hasta su conclusión no recibirá simplemente un audiolibro. Recibirá un ritual de activación interior, una llave maestra forjada en el fuego de la revelación para hablarle a su cuerpo como los antiguos sabios hablaban a las estrellas y a los elementos, no como a sirvientes, sino como a hermanos. Esto que escuchas no es un libro, es un despertar, es una ceremonia secreta que se oficia en el templo sagrado de tu ser. Un diálogo íntimo entre tú y el verbo primigenio que insufló la vida en el cosmos. Esto escribo en el año de nuestro Señor de 1541, mientras las llamas de las hogueras de la ignorancia, atizadas por hombres que leen libros pero no entienden la vida, amenazan a quienes, como yo, osamos desafiar las mentiras de una medicina que solo ve la cáscara y olvida el núcleo, que trata el cuerpo como un saco de humores sin inteligencia, que estas palabras, impregnadas de la verdad eterna, sobrevivan cuando mi cuerpo no sea más que cenizas esparcidas por el viento, es mi más ferviente oración. Capítulo 1. El verbo sagrado, tu palabra es carne. Había un mercader en la próspera y bulliciosa ciudad de Basilea, cuyo nombre era Johann Weiss. Lo recuerdo con una claridad que el tiempo no ha podido erosionar, pues su caso fue la piedra angular sobre la que edifiqué la certeza de mi arte. Fue el primer hombre al que vi morir por la ponzoña destilada de sus propias palabras y luego, milagrosamente, renacer de sus cenizas verbales cuando aprendió el arte sagrado de cambiarlas. No era un hombre malo, era, como tantos, un hombre dormido, un sonámbulo que caminaba por la vida sin ser consciente de que sus pensamientos y palabras eran los ladrillos con los que construía su propia prisión o su palacio. Llegó a mi consulta arrastrando tras de sí una muerte que él mismo, en su más profunda ignorancia, había forjado con el martillo de su queja y el cincel de su desesperación. Los médicos de la ciudad, con su característica ceguera para todo lo que no se puede pesar o medir, llamaban cáncer a lo que yo reconocí de inmediato como el resultado
Inevitable de años y años de maldecir, odiar y rechazar su propio templo corporal, su cuerpo no hacía más que obedecer la sentencia de muerte que él mismo, día tras día, había dictado desde el tribunal de su mente. Soy un hombre maldito, repetía una y otra vez, con la voz rota y hueca por la desesperación, mientras sus ojos vagaban sin ver, fijos en el fantasma de su propio fin. Mi cuerpo me traiciona, no es mi amigo, es mi enemigo. Cada día que pasa, siento como me pudro un poco más, como si un gusano invisible devorara mis entrañas. Escuché con suma atención, no el diagnóstico de los galenos, que sólo describía la sombra proyectada en la pared de la caverna, sino las palabras que brotaban de su boca como un manantial de veneno, porque en mis viajes por las tierras del Nilo y en mi estudio de los misterios herméticos, había aprendido algo que ningún médico de Europa conocía. El cuerpo humano es el escriba más fiel y literal del alma. Cada palabra que pronuncias, cada pensamiento que alimentas como si fuera un pájaro en tu mano, cada emoción que permites que anide en tu corazón, se convierte en una instrucción precisa, en un decreto ineludible para tus órganos, tus tejidos y tus fluidos. Tu hígado, ese gran alquimista interior, no sabe que estás siendo dramático o metafórico cuando gritas, me muero de rabia. Simplemente recibe la vibración de la palabra muero y la emoción de la rabia y comienza a producir los químicos correspondientes a esa orden, inundando tu sistema de bilis amarga y fuegos inflamatorios. Tu corazón, el sol de tu microcosmos, no comprende que es solo una expresión popular cuando suspiras, esto me parte el alma, esto me mata. Solo registra la vibración de la ruptura y la muerte y comienza a latir con el ritmo quebrado de esa creencia. Tus células, en su infinita pero simple sabiduría, solo conocen un lenguaje, la obediencia absoluta al verbo de su creador, que no es otro que tú. Durante mis años de estudio en los monasterios perdidos de Egipto, donde el eco de la sabiduría de Thoth Hermes aún resuena en los muros de granito, los maestros de la orden secreta me enseñaron que el cuerpo físico es meramente la manifestación más densa de nuestros cuerpos sutiles, la última capa de una cebolla cósmica. Me revelaron que toda enfermedad, sin excepción, nace primero como una distorsión en el cuerpo etérico, el molde luminoso de nuestra forma física. Si esta disonancia no se corrige en ese plano energético, la vibración enferma se filtra al cuerpo astral, el vehículo de nuestras emociones, manifestándose como tristeza, miedo o ira crónicos, y finalmente, como la última estación de un largo viaje desde lo sutil a lo denso, se materializa en la carne como un tumor, una inflamación o una debilidad orgánica. Pero yo, en mis propias meditaciones y en los fuegos de mi laboratorio, descubrí algo más, una pieza clave que completaba el rompecabezas de la creación y la disolución. Descubrí que las palabras son el puente alquímico entre estos mundos, son el vehículo sagrado que transporta las ideas del espíritu a la realidad tangible de la materia. Cuando Johann repetía sin cesar, día y noche, en vigilia y en sueños, me pudro, no solo estaba expresando un sentimiento de desesperanza, estaba dando una orden directa, clara y poderosa a su cuerpo etérico. Estaba programando, a nivel energético, la putrefacción celular. Estaba escribiendo con una tinta invisible, pero indeleble, el decreto de su propia y paulatina destrucción. Su cuerpo físico no tenía más opción que manifestar, con dolorosa y masoquista fidelidad, el guión que su conciencia le dictaba cada día. Le expliqué con toda la paciencia de la que fui capaz que su enfermedad no era el cáncer que los médicos habían nombrado. El cáncer era solo el nombre del verdugo, su verdadera y única enfermedad era la ignorancia sobre el poder creador de su propio verbo. Cada una de tus células, le dije, mirándolo fijamente a los ojos para que comprendiera la magnitud de mi revelación, posee una inteligencia primitiva, pero absolutamente perfecta en su función. No razona, no juzga, no duda, solo obedece. Es como un soldado perfectamente disciplinado que sigue las órdenes al pie de la letra, sin cuestionar si vienen del general que lo ama y busca su gloria, o del espía enemigo que busca su ruina. Cuando dices con convicción, aunque sea en un susurro, esto me enferma, tus células responden al unísono en un coro silencioso, sí, mi señor. Iniciamos de inmediato el proceso de enfermedad. Vuestra palabra es ley. Cuando repites con hastío y resignación, no puedo más, estoy completamente agotado,
Tu sistema nervioso susurra a cada fibra de tu ser, entendido. Cortamos el suministro de energía vital, nos preparamos para el colapso. Cuando murmuras adolorido por la mañana, hoy me duele todo, tus terminaciones nerviosas confirman la orden recibida. Aumentamos la señal de dolor para cumplir vuestro decreto y hacer vuestra realidad tangible. Este conocimiento no me llegó a través del estudio de libros polvorientos escritos por hombres que nunca vieron la luz del alma, sino por una revelación directa durante una noche de intensa experimentación alquímica, mientras destilaba el mercurio filosófico, el alma del mundo metálico. Mi conciencia se expandió súbitamente más allá de las 4 paredes de mi laboratorio, fui arrebatado de mi cuerpo y vi el universo no como una colección de objetos, sino como una sinfonía de vibraciones, vi las líneas de luz, los hilos dorados e iridiscentes que conectan cada pensamiento con cada célula del cuerpo. Vi cómo las palabras que pronunciamos crean patrones geométricos, mandalas de sonido en nuestro campo áurico, que luego se cristalizan en los tejidos, dando lugar a la salud perfecta o a la enfermedad más atroz. Esa noche trascendental comprendí que la medicina verdadera, la medicina del futuro, no consiste en combatir síntomas con venenos que debilitan aún más la fuerza vital, sino en corregir los decretos incorrectos que el alma, en su ignorancia y su sueño, ha dado al cuerpo. A Johann le enseñé lo que llamé la respiración del verbo sagrado, pero le advertí que no era un simple ejercicio pulmonar, sino un ritual de poder. Una ceremonia diaria para reprogramar directamente la memoria celular y recordarle al cuerpo su estado original de perfección divina, cada mañana, antes de que el primer rayo de sol tocara el horizonte, en esa hora mágica en que el velo entre los mundos es más delgado, Johann debía sentarse en silencio, mirando hacia el este, hacia el renacimiento de la luz. Debía colocar su mano izquierda sobre el corazón, el altar del alma donde reside el sentimiento, y la derecha sobre el plexo solar, el sol interior donde se almacena la información emocional que luego se convierte en la química de nuestro cuerpo. Le enseñé a respirar de una manera nueva, una manera consciente. Debía respirar profundamente, llenando primero el vientre como un fuelle, sintiéndolo expandirse, luego el pecho, hasta sentir la apertura de las costillas, y finalmente la garganta, sintiendo el prana, la energía vital del universo, entrar en su ser como un néctar de vida. En cada inhalación, no solo absorbía aire, sino que conscientemente visualizaba que absorbía la fuerza vital pura y dorada del alba. En cada exhalación, liberaba no solo el aire viciado, sino las toxinas emocionales, los miedos enquistados y las creencias limitantes acumuladas durante años, y mientras mantenía este ritmo sagrado de respiración, pronunciaba estas palabras, no como una súplica a un Dios externo, sino como una afirmación de una verdad inmutable, como un rey que habla a su reino. Mi cuerpo es el templo perfecto de mi alma inmortal, cada célula de mi ser vibra ahora en la frecuencia de la armonía divina. Mi sangre es el río sagrado que lleva vida, y solo vida, a cada rincón de mí. Ser, mis órganos danzan al ritmo sagrado de la salud perfecta, que es mi naturaleza verdadera e inalienable, pero no las decía como quien repite una lección aprendida de memoria. Le insistí, con toda la fuerza de mi convicción, en que las pronunciara como un emperador da órdenes a su ejército invencible, con autoridad, con certeza absoluta, con la convicción inquebrantable de quien conoce y ejerce el poder de su propio verbo creador. Debía realizar 7 respiraciones completas, pronunciando 7 veces estas 7 órdenes directas a los 70 billones de soldados celulares que conforman su ejército corporal. En la primera semana, como era de esperar, nada cambió visiblemente en su cuerpo físico. La materia es densa y tarda en responder, pero algo fundamental y milagroso cambió en su campo energético. Su aura, que antes era de un gris plomizo y estaba llena de fisuras por donde se escapaba su vida, comenzó a repararse y a vibrar con los colores tenues de la vida renaciente. Dejó de emanar la frecuencia de la muerte y la descomposición. En la segunda semana, el color grisáceo y ceroso de su piel empezó a transformarse, adquiriendo un tono más saludable y rosado. Sus ojos perdieron esa opacidad turbia que caracteriza a los moribundos y un nuevo brillo, un destello de esperanza, apareció en ellos. En la cuarta semana, su sistema digestivo, que había estado en guerra consigo mismo,
Comenzó a calmarse, comenzó a retener alimento sin vomitar, su estómago, liberado de las constantes órdenes de destrucción y putrefacción, había comenzado a recordar su función natural de nutrir. En la 8ª semana, los mismos médicos de Basilea que lo habían sentenciado a una muerte segura y dolorosa, no podían explicar lo que veían en sus exámenes. El tumor, aquel nido de células que habían obedecido fielmente la orden de pudrirse, se había disuelto, había desaparecido por completo, como la niebla de la mañana bajo el sol del mediodía. Pero yo sabía, y Johann también lo sabía ya con una certeza que había transformado su alma, que no había sido una curación milagrosa venida de fuera, había sido una corrección, una recalibración de su sistema a su estado original de perfección. Johann simplemente había aprendido a hablarle a su cuerpo en el único idioma que éste comprende y obedece sin dudar, el idioma de la autoridad amorosa y el decreto consciente. Los médicos ven síntomas. Los verdaderos sanadores ven palabras que se han hecho carne. Los médicos atacan la enfermedad como si fuera un enemigo externo que ha invadido la fortaleza. Los sanadores corrigen el verbo que la creó desde dentro, disolviendo al traidor que abrió las puertas al invasor. Los médicos luchan contra el cuerpo, viéndolo como una máquina defectuosa y estúpida. Los sanadores dialogan con el cuerpo, le recuerdan su naturaleza divina, su inteligencia innata y su capacidad inherente de regeneración. Esta es la primera y más importante ley de la medicina hermética, la piedra angular de todo mi arte. Tu cuerpo es tu creación más perfecta, tu obra maestra viviente, tu golem personal, y obedece con una fidelidad absoluta y literal lo que le ordenas crear. Si le ordenas enfermedad, creará enfermedad. Si le ordenas salud, creará salud. Si le ordenas vejez y decrepitud, creará vejez y decrepitud. Si le ordenas regeneración y vitalidad, creará regeneración y vitalidad. La elección, en cada momento de tu existencia, en cada pensamiento, en cada palabra, ha sido y siempre será tuya. Pero cuidado, alma, que escuchas, porque este conocimiento no es un juego, conlleva una responsabilidad tan terrible como liberadora. Una vez que sabes, más allá de toda duda, que tus palabras crean tu realidad física, ya no puedes culpar a las circunstancias, a los gérmenes que flotan en el aire, a la herencia de tus ancestros o al destino supuestamente escrito en las estrellas. Tu cuerpo es tu responsabilidad, tu salud es tu creación, tu enfermedad es tu decreto, y tu sanación, por tanto, es tu poder más sagrado e inalienable. Que estas palabras, como semillas de fuego, encuentren tierra fértil en oídos dispuestos a escuchar la verdad, aunque esta verdad, como un relámpago en la noche oscura, destruya las cómodas y viejas mentiras en las que has vivido hasta hoy. Capítulo 2. La sangre escucha, el río consciente de la vida. Tu sangre no es un mero fluido que circula ciegamente por tus venas, es mucho más, es tinta líquida y consciente, un río viviente con el que escribes tu destino en el pergamino de cada célula de tu cuerpo. El año era 1538, había sido llamado con urgencia a la corte del duque Ferdinand de Tirol, un hombre poderoso pero con el corazón encogido por la angustia. Su amada esposa, la duquesa Philippine, se desvanecía ante sus ojos. Los médicos de la corte, con sus rostros sombríos y susurros agoreros en los pasillos del castillo, decían que padecía de sangre corrupta, un mal misterioso e incurable, y que con toda certeza moriría antes de las primeras nieves del invierno. La encontré en sus opulentos aposentos, reclinada sobre cojines de seda, pero su cuerpo estaba lánguido y pálido como la luna menguante. Profundas ojeras violáceas rodeaban sus ojos, hablando de noches interminables sin descanso y de una vida que se escapaba como arena entre los dedos. Pero no fueron estos síntomas físicos, tan evidentes. Lo que captó mi atención de inmediato, fue algo mucho más sutil, un gesto, una palabra, una vibración que me reveló la verdadera causa de su mal. Observé que cada vez que hablaba de su condición, se tocaba instintivamente el pecho, justo sobre el corazón, como si quisiera contener un dolor que no era físico, sino del alma, y cada palabra que pronunciaba, con la autoridad de una duquesa, era como una daga envenenada dirigida directamente a su propia sangre. Mi sangre está envenenada, decía con una convicción desgarradora que helaba el aire de la estancia. Lo siento, siento cómo se corrompe y se pudre dentro de mí, como un estanque de aguas estancadas. Cada latido de mi corazón
En lugar de llevar vida, bombea la muerte a mis órganos. Los médicos de la corte, hombres de libros y no de revelaciones, asentían gravemente, confirmando con su supuesta autoridad la sentencia de muerte que ella misma se imponía a cada instante, pero yo, mirando más allá del velo de la materia con el ojo del espíritu, vi algo completamente diferente, vi a una mujer que no era víctima de su sangre, sino la verdugo de ella. Vi a una mujer cuyas palabras estaban, literal y químicamente, envenenando su propio torrente sanguíneo, esa misma noche, en la soledad de mi laboratorio improvisado en una de las torres del castillo, mientras destilaba esencias lunares bajo la atenta mirada de las constelaciones para crear un elixir de plata que calmara los espíritus, recibí una visión que cambiaría para siempre mi comprensión sobre la sangre humana. En un profundo estado de trance alquímico, mi conciencia se deslizó fuera de mi cuerpo y se sumergió en las profundidades de mi propio torrente sanguíneo. Viajé por mis arterias y venas como si fueran ríos de un paisaje interior sagrado, y vi lo que ningún médico con sus ojos de carne y sus lentes de aumento había visto jamás. La sangre no es solo un fluido que transporta nutrientes y oxígeno, como creen los ignorantes. La sangre es un río consciente, un mensajero sagrado que lleva los decretos del alma a cada una de los billones de células del cuerpo. Cada gota de sangre es como un escriba diminuto que lleva un pergamino, un mensajero alado que susurra a los órganos las órdenes que tú, su soberano, has dado con tus palabras, tus pensamientos y tus emociones. Tu sangre, en su infinita y perfecta obediencia, no distingue entre una orden consciente dada con intención sanadora y una queja inconsciente lanzada al aire en un momento de desesperación. Solo capta, transporta y entrega la información vibratoria que le das. Es un espejo líquido de tu conciencia. Cuando Philippine repetía incansablemente, como una letanía mortal, mi sangre está envenenada. Sus glóbulos rojos, esos pequeños soldados de la vida, recibían literalmente la orden de absorber y transportar toxinas energéticas en lugar de oxígeno y prana. Cuando afirmaba con pesar, siento cómo se corrompe, sus células sanguíneas comenzaban a vibrar en la frecuencia de la corrupción, alterando su estructura, su carga eléctrica y su función, volviéndose lentas y pegajosas. Pude ver, en mi visión, cómo cada palabra negativa que había pronunciado durante años se había convertido en una instrucción química precisa. Sus miedos ancestrales se habían transformado en un exceso de hormonas del estrés, que acidificaban su plasma y creaban un terreno fértil para la enfermedad. Su profunda desesperanza se había cristalizado en deficiencias nutricionales, pues las células, obedeciendo la orden de que todo estaba corrupto, se negaban a absorber los nutrientes de un torrente que consideraban impuro. Su sensación de estar envenenada había dado una orden confusa a su sistema inmunológico, que, en su celo por protegerla, había comenzado a atacar a sus propios tejidos, confundiéndolos con un enemigo. Pero también vi algo aún más extraordinario, un secreto guardado en el corazón del Nilo. Vi que la sangre tiene memoria, es un archivo líquido, un río del tiempo que fluye dentro de ti. Cada trauma, cada alegría inmensa, cada palabra de amor, cada decreto de odio que has hecho a lo largo de tu vida, queda grabado en la matriz acuosa de tu torrente sanguíneo como información vibratoria. Esta información se transmite continuamente a cada nueva célula que nace, perpetuando así los patrones de salud o de enfermedad. Tu sangre cuenta la verdadera historia de tu alma. Al día siguiente, regresé a los aposentos de la duquesa, no con una nueva y amarga pócima, sino con un conocimiento que valía más que todos los tesoros de su ducado. Le expliqué, con la delicadeza que la realeza exige pero con la firmeza que la verdad demanda, que su sangre no estaba enferma. Su sangre, le dije, estaba siendo perfectamente, dolorosamente, obediente. Vuestra Alteza, le dije mirándola a los ojos para que mi palabra penetrara más allá de su mente y llegara a su alma. Vuestra sangre es perfecta en su esencia, es el instrumento más leal y obediente que poseéis. Ha estado cumpliendo con absoluta y trágica fidelidad las órdenes que le habéis estado dando durante años. Me miró con una mezcla de desconcierto, incredulidad y una incipiente esperanza. ¿Qué órdenes?, preguntó con un hilo de voz, casi inaudible. Cada vez que decís con vuestra autoridad de reina de este vuestro cuerpo, mi sangre está envenenada, le ordenáis que se envenene. Cada vez que repetís como un mantra,
Se corrompe dentro de mí, le ordenáis que se corrompa, cada vez que susurráis en la oscuridad de la noche, lleva la muerte a mis órganos, le ordenáis que transporte la vibración de la muerte, sus ojos, hasta entonces secos y opacos, se llenaron de lágrimas, pero no eran las lágrimas amargas de la tristeza, sino las lágrimas liberadoras de un reconocimiento profundo y sanador. Por primera vez en años, comprendía que no era una víctima pasiva de un mal insondable, había sido, sin saberlo, la arquitecta de su propia enfermedad. Le enseñé entonces lo que llamé los nombres sagrados de la sangre, en la tradición hermética que aprendí en las criptas secretas de Egipto. Cada elemento del cuerpo, cada órgano, tiene un nombre secreto, un nombre de poder, un verbo que, cuando se pronuncia con conocimiento, intención y autoridad, despierta la naturaleza divina y perfecta de ese elemento, el nombre sagrado de la sangre, el verbo que restaura su perfección original, es Jaima Zoe, que en la lengua antigua de los primeros tiempos significa sangre de vida, pero no se trata solo de pronunciar las palabras como un loro. Se trata de comprender y sentir la verdad profunda de que tu sangre es el río sagrado que conecta tu alma inmortal con cada célula de tu cuerpo mortal. Un puente de conciencia líquida, cada mañana, durante 21 días, el tiempo que tarda la sangre en renovarse por completo y reemplazar cada uno de sus mensajeros. Philippine debía realizar lo que llamé la consagración de la sangre sagrada, sentada en posición de loto, con la espalda erguida como una reina en su trono y las palmas de las manos sobre el corazón. El manantial de ese río interior debía cerrar los ojos y visualizar su sangre no como un líquido rojo y denso, sino como un río de luz dorada y líquida, brillante y pura, que fluía con gracia y poder por todo su cuerpo. Mientras respiraba profunda y rítmicamente, debía pronunciar estas palabras, no como una petición, sino con la autoridad de una reina que habla a su reino más amado. Jaima Zoe, sangre de vida divina, te reconozco y te honro mientras fluyes por mis venas, cada gota tuya es medicina perfecta, cada célula sanguínea que transportas es un mensajero de salud, vitalidad y regeneración. Mi sangre, mi amada sangre, transporta ahora vida, y solo vida, a cada órgano, cada tejido, cada célula de mi templo sagrado. Te lo ordeno y te doy las gracias. Pero no era solo una oración o una afirmación vacía, era una reprogramación completa, consciente y deliberada, de la información que su sangre transportaba. Durante la visualización, debía ver con el ojo de su mente, con todo el detalle posible, cómo su sangre dorada limpiaba cada órgano a su paso, disolviendo cualquier oscuridad o impureza, nutriendo cada célula, llevando oxígeno puro y la fuerza vital del prana a cada rincón de su cuerpo. Debía sentir cómo su corazón bombeaba no solo sangre, sino conciencia pura, amor líquido, vida concentrada. Los resultados fueron tan rápidos y profundos que asombraron a toda la corte y silenciaron las dudas de los médicos. En la primera semana, el color rosado y vital regresó a sus mejillas. En la segunda semana, su energía se multiplicó, y pudo levantarse de la cama, vestirse sin ayuda y pasear por los jardines del castillo. Para alegría del duque, en la tercera semana, los análisis de los médicos, realizados con un escepticismo casi hostil, mostraron que su sangre había recuperado milagrosamente todos sus parámetros normales. La corrupción había desaparecido. Pero, como le expliqué aliviado al duque, el verdadero milagro no fue la curación física. Ese fue solo el reflejo en el espejo de la materia. El verdadero milagro fue que Philippine comprendió algo que cambió su vida para siempre, que su sangre era su aliada más fiel, su sirviente más leal, no su enemiga. Años después, cuando me escribía desde Italia, me contaba con una alegría que se traslucía en su caligrafía, que había enseñado esta técnica sagrada a docenas de nobles damas y caballeros que, como ella, sufrían de sangre corrupta o de melancolía profunda. Todos, sin excepción, habían sanado. Todos habían comprendido que su sangre era el vehículo perfecto y obediente de su conciencia. Durante mis investigaciones posteriores, descubrí que este conocimiento no era nuevo, sino antiguo y olvidado. Los antiguos egipcios, los más sabios de los hombres, conocían este secreto. Llamaban a la sangre el Nilo interior y sabían que era el río que fertilizaba su tierra corporal y conectaba el mundo físico con el mundo espiritual. Los alquimistas árabes, herederos de la sabiduría alejandrina,
La denominaban el mercurio viviente, porque comprendían que era el elemento volátil y transformador capaz de convertir los pensamientos. En realidad física, los cabalistas hebreos la llamaban la tinta de Dios, porque reconocían que era el medio a través del cual la conciencia divina, el alma, escribía la experiencia humana en el libro de la carne, pero este conocimiento sagrado se había perdido, enterrado bajo la arrogancia de una medicina mecanicista que había comenzado a ver el cuerpo como una máquina de relojería y la sangre como un simple fluido hidráulico, ignorando su naturaleza consciente, sensible y obediente. Recuerda siempre esto, cada vez que dices con alegría y gratitud, mi sangre está sana y fuerte, tu sangre responde instantáneamente, vibrando en la frecuencia del bienestar, cada vez que afirmas con una fe inquebrantable, mi sangre es perfecta en su composición y función, tus células sanguíneas se alinean con el patrón divino de la perfección, cada vez que decretas con la autoridad de tu ser, mi sangre transporta vida y sanación a todo mi cuerpo, cada gota se convierte en medicina líquida, en un elixir de regeneración, pero recuerda siempre que la ley, como una espada de doble filo, funciona en ambas direcciones, cada vez que te quejas de tu sangre, la debilitas, cada vez que la culpas por tu enfermedad, la programas para enfermarte más, cada vez que la ves como tu enemiga, se convierte en tu enemiga, en una guerra civil dentro de tus propias venas. Tu sangre es el medio de comunicación más directo e instantáneo entre tu alma y tu cuerpo, es el río que transporta no solo nutrientes, sino decretos, no solo oxígeno, sino conciencia, no solo células, sino órdenes, y la calidad de lo que transporta, ya sea veneno o néctar, depende enteramente de la calidad de los decretos que tú, su rey o reina, le das. He visto a hombres morir con una sangre físicamente sana porque habían decretado su propia muerte con la fuerza de su desesperación, y he visto a otros sanar de anemias severas, donde la sangre era pobre y débil, porque habían decretado su vitalidad con la fuerza de su voluntad. He visto a niños recuperarse de la temida enfermedad blanca de la sangre, la leucemia, porque sus madres, instruidas en este arte, habían aprendido a hablarle a la sangre de sus hijos en el idioma universal del amor y la vida. La sangre no miente, la sangre no engaña, la sangre obedece. Si quieres conocer el estado real de tu conciencia, no mires las estrellas, observa el estado de tu sangre. Si quieres cambiar tu destino físico, no reces a los santos, cambia los decretos que das a tu sangre. Porque tu sangre es la tinta líquida que escribe tu destino, momento a momento, en cada célula de tu cuerpo, y tú, y solo tú, eres el escriba que decide qué historia de vida o de muerte escribir. Capítulo 3. El veneno de las emociones, la alquimia de la liberación. Las emociones no liberadas, aquellas que se tragan con un nudo en la garganta y se entierran en las criptas oscuras del alma, son los únicos venenos que el alma destila por sí misma. He visto en mi larga carrera a más hombres y mujeres morir por el veneno de su propia ira contenida, de su tristeza no llorada o de su miedo no expresado, que por todas las hierbas ponzoñosas de los bosques bárbaros o las pócimas de los asesinos, y, a la inversa, he visto sanar milagrosamente a aquellos que aprendieron el secreto alquímico que hoy te confío. Cada emoción no liberada se convierte en un químico mortal, una poción específica que el cuerpo, en su infinita y trágica lealtad, obedece fielmente y se encarga de crear, almacenar y distribuir. Era el crudo y desolador invierno de 1536 cuando llegó a mi consulta en la tranquila villa de Einsiedeln, doña Catalina de Mendoza, una noble dama castellana cuya fama por su belleza había cruzado fronteras. Su rostro, que una vez fue considerado el más hermoso de Castilla, ahora mostraba las crueles y vergonzantes marcas de una enfermedad que ningún médico en toda España había logrado identificar ni, mucho menos, curar. Úlceras sangrantes, como bocas dolientes, aparecían y desaparecían por todo su cuerpo sin patrón ni lógica aparente, como estigmas de un dolor invisible y profundo. Su piel, otrora de alabastro, se tornaba de un color amarillento y enfermizo durante días enteros, y sus ojos, antes dos luceros, se hundían en sus cuencas como si la vida misma la estuviera abandonando gota a gota. Los mejores galenos de España, hombres de gran renombre y poca sabiduría, tras agotar todos sus remedios del arsenal médico,
Habían dictaminado con pomposa ignorancia que sufría de una corrupción de los humores imposible de curar, habían probado sangrías que la debilitaron hasta el borde de la muerte, purgas violentas que vaciaron su cuerpo pero no su dolor, cataplasmas de hierbas raras y exóticas traídas desde las lejanas Indias e incluso, a petición de su devota y desesperada familia, exorcismos ordenados por la misma Santa Inquisición, que veía demonios donde solo había dolor humano, nada la sanaba, de hecho, cada tratamiento parecía empeorar su condición, como si el veneno interior se hiciera más potente y resistente con cada intento de combatirlo desde el exterior, cuando se presentó ante mí, envuelta en velos de seda negra para ocultar las llagas de su rostro y de su alma, pude ver inmediatamente, con la visión interior que no necesita de la luz del sol, la verdadera causa de su mal, su enfermedad no residía en su cuerpo físico, el cuerpo era solo el lienzo donde se pintaba el tormento de su espíritu, su mal estaba en los cuerpos sutiles que lo alimentan y le dan forma, alrededor de su corazón, invisible a los ojos carnales pero cristalino como el vidrio para quien conoce los secretos herméticos, giraba una masa densa, pesada y sofocante de energía de color púrpura y negro, como un humo venenoso que jamás encuentra una chimenea por donde escapar. Era la energía solidificada de una emoción no resuelta. Le pedí que se sentara y me contara no sus síntomas, que ya su cuerpo gritaba a voces, sino la historia de su corazón. Al principio se resistió, erigiendo las murallas del orgullo y el miedo, como hacen todos los enfermos que, por una extraña lealtad a su propio sufrimiento, prefieren esconder la causa de su herida antes que enfrentar la punzante pero liberadora cura. Pero cuando le expliqué, con la analogía de la alquimia, que cada emoción reprimida se convierte en un veneno químico específico, en un ácido o un álcali que el cuerpo está obligado a manifestar físicamente, sus defensas, construidas durante años, se desplomaron como murallas de arena ante la verdad de la marea. Me confesó entonces, entre sollozos ahogados que sacudían todo su cuerpo, la historia que la estaba matando. Durante 15 largos años, desde su juventud, había guardado un odio feroz, helado y corrosivo hacia su hermana menor. La noche antes de su boda, en un acto de celos y crueldad, su hermana había seducido a su prometido, traicionándola de la manera más profunda y humillante posible. Nunca había expresado esta ira. Nunca había confrontado la traición, nunca había liberado el veneno que desde entonces crecía en su interior como una serpiente que se alimenta de su propia cola, en un ciclo infinito de dolor y resentimiento. Por el contrario, para salvar las apariencias, el honor de su familia y su propia imagen de dama noble y piadosa, había sonreído en público, había mantenido una compostura de mármol, había tragado cada día, con cada bocado de comida, su humillación y su rabia, hasta convertirla en un elixir de muerte que su cuerpo, incapaz de contenerlo más, ahora supuraba a través de las llagas de su piel. Le expliqué entonces, mientras la dejaba vaciar el pozo de sus lágrimas, la primera ley de la alquimia emocional. Toda emoción, ya sea alegría, tristeza, ira o miedo, no es algo abstracto. Es una sustancia real, una química tangible, una vibración que el cuerpo produce obedeciendo exactamente las órdenes que le damos desde nuestra conciencia. Cuando reprimimos la ira, el cuerpo no la olvida ni la disuelve mágicamente, al contrario, la interpreta como una orden de producir y almacenar literalmente los químicos de la ira, un exceso de bilis y adrenalina en los tejidos, congestionando especialmente el hígado, el general del ejército corporal y la vesícula biliar. Cuando negamos la tristeza, cuando nos prohibimos llorar, el cuerpo produce los compuestos químicos de la melancolía y los deposita en los órganos, principalmente en los pulmones, causando opresión y falta de aire, y en los riñones, debilitando la voluntad de vivir. Cuando ocultamos el miedo, cuando fingimos una valentía que no sentimos, el cuerpo genera los venenos del terror, el cortisol y otras sustancias, y los acumula en la sangre y el sistema nervioso, creando un estado de alerta y agotamiento perpetuos. Cada emoción no expresada se convierte en un mandato tóxico que el cuerpo, en su lealtad ciega, cumple sin cuestionamientos. La ira reprimida, con el tiempo, se transforma en inflamación crónica, en úlceras que queman,
En problemas de hígado y vesícula, en migrañas y en una rigidez dolorosa en el cuello y los hombros, la tristeza guardada, año tras año, se convierte en depresión, en problemas pulmonares, asma, alergias y una debilidad crónica en los riñones que drena la energía vital, el miedo. Escondido genera ansiedad, ataques de pánico, problemas cardíacos, arritmias, hipertensión y una profunda debilidad en el sistema nervioso, la culpa no liberada, ese veneno sutil y pegajoso. Se manifiesta como problemas digestivos, enfermedades autoinmunes en las que el cuerpo se ataca a sí mismo, y dolores crónicos y errantes sin causa aparente. Doña Catalina, con el rostro bañado en lágrimas que por fin limpiaban y no herían, me preguntó con una voz temblorosa si había alguna manera de deshacer 15 años de veneno acumulado. Si no era ya demasiado tarde, le respondí con la certeza que me da el conocimiento de las leyes naturales, que el cuerpo es el servidor más obediente y amoroso que existe, y que si había obedecido fielmente las órdenes tóxicas durante tanto tiempo, obedecería con la misma fidelidad y aún mayor rapidez las nuevas órdenes de sanación, pues la salud es su estado natural y anhelado. Le enseñé entonces la técnica que llamé la transmutación del veneno emocional, un secreto alquímico que había aprendido de los manuscritos prohibidos del monasterio de Santa Catalina, en el corazón del desierto del Sinaí, donde los padres del desierto conocían profundamente la anatomía del alma. Primero, debía realizar un acto de honestidad radical consigo misma, reconocer y nombrar con absoluta precisión cada emoción que había reprimido. No era suficiente decir, estoy triste o siento ira, debía ser específica, desenterrar cada matiz del dolor, como un arqueólogo que limpia cuidadosamente una reliquia olvidada. La animé a escribirlo. Siento una ira ardiente y roja hacia mi hermana por haberme traicionado. Siento una humillación negra y profunda por haber sido ridiculizada públicamente. Siento culpa por haber deseado su muerte en mis pensamientos más oscuros. Siento un miedo gris y paralizante de que nunca más podré confiar en nadie. Siento una tristeza infinita por el amor que perdí. Segundo, debía dar permiso consciente y explícito a su cuerpo para liberar los químicos tóxicos almacenados durante tantos años. Esto lo haría en un ritual personal, colocando sus manos sobre cada órgano afectado, el hígado, el corazón, su piel, y pronunciando estas palabras exactas, no como una petición, sino como una orden amorosa: cuerpo mío, servidor fiel y amado, te ordeno ahora, con toda la autoridad de mi ser, liberar todo el veneno emocional que has guardado por lealtad a mi dolor. Ya no necesito estos químicos, agradezco profundamente el haberlos contenido para protegerme, y te libero ahora de esa pesada carga. Te ordeno crear ahora, en este mismo instante, solamente los químicos de la paz, el perdón y la renovación celular. Tercero, y esta era la parte más difícil y a la vez más liberadora, debía expresar físicamente cada emoción reprimida hasta que el cuerpo sintiera la liberación completa. Le indiqué que fuera a un lugar solitario en la naturaleza o en su habitación más apartada. Esto significaba gritar su ira contenida contra un cojín hasta que la garganta se sintiera limpia y la energía estancada en su pecho se disolviera, llorar su tristeza y su humillación amargamente, sin contención, hasta que no quedaran más lágrimas y sintiera un vacío pacífico, temblar de miedo conscientemente, permitiendo que su cuerpo se sacudiera y liberara la tensión del sistema nervioso hasta que la calma llegara de forma natural. Debía permitir que la tormenta emocional pasara a través de su cuerpo para que la calma y la claridad pudieran por fin llegar. Cuarto, una vez liberado el veneno, una vez vaciado el recipiente, debía llenarlo con un nuevo elixir, debía dar órdenes específicas para la creación de nuevos químicos, los antídotos vibracionales, con las manos de nuevo sobre su corazón y su vientre. Debía decretar: cuerpo mío, ahora te ordeno crear los compuestos de la compasión hacia mi hermana, pues comprendo que ella también sufrió por la oscuridad de sus acciones. Crea los químicos del perdón hacia mí misma, pues hice lo mejor que pude con la sabiduría y la fuerza que tenía en aquel momento. Crea las sustancias de la confianza renovada en la vida, pues ahora soy capaz de discernir a quien entrego mi corazón y de protegerme con amor. Quinto y último paso, debía alimentar diariamente estas nuevas órdenes con palabras de poder, pronunciadas con absoluta convicción cada mañana al despertar, para
Establecer un nuevo hábito químico en su cuerpo. Cada célula de mi cuerpo vibra ahora con los químicos de la paz y la serenidad, mi piel se regenera con los compuestos de la belleza divina que emana de mi alma, mi sangre fluye limpia y pura, cargada con los elixires de la alegría, mi corazón late con los ritmos coherentes del amor incondicional hacia mí misma y hacia los demás. Doña Catalina siguió esta técnica con la disciplina férrea de un soldado y la devoción de un místico durante 40 días. El tiempo simbólico que requiere el cuerpo para renovar completamente la mayoría de sus tejidos y reescribir su memoria química y celular. Al 10º día, las úlceras dejaron de sangrar y comenzaron a cicatrizar. Al 20º día, el color amarillento y enfermizo de su piel se desvaneció, reemplazado por un tono saludable y luminoso. Al 30º día, sus ojos recuperaron el brillo y la profundidad que había perdido hacía tanto tiempo. Al 40º día, cuando regresó a mi consulta, parecía 10 años más joven. Las llagas habían desaparecido por completo, sin dejar la más mínima cicatriz, como si nunca hubieran existido. Pero lo más extraordinario, lo que me llenó de una alegría profunda, no fue la sanación de su cuerpo, sino la evidente transformación de su alma. Me dijo, con una serenidad que nunca antes había visto en ella, que por primera vez en 15 años se sentía verdaderamente libre, como si hubiera salido de una prisión oscura y húmeda que ella misma, sin saberlo, había construido ladrillo a ladrillo con sus emociones no expresadas. Movida por su nueva libertad, había escrito una larga y sincera carta a su hermana, no para recriminarle, sino para perdonarla completamente y liberarla de la carga. Había recibido una respuesta igualmente larga, llena de arrepentimiento, lágrimas y gratitud. Las dos hermanas, separadas por el veneno del odio, se habían reunido por fin gracias al antídoto del perdón. Años más tarde, supe por un viajero de Castilla que doña Catalina se había casado con un noble caballero de la corte francesa, un hombre que amó su alma antes que su rostro. Había tenido 3 hijos sanos y había vivido felizmente hasta una edad avanzada, sin volver a enfermar gravemente. Había aprendido el secreto más profundo de la alquimia interior, que somos los únicos alquimistas capaces de tomar el plomo denso y pesado de nuestras emociones más oscuras y transformarlo en el oro puro y radiante de la sabiduría, la compasión y el poder personal, la verdad que debes grabar en tu alma con el fuego del entendimiento es esta: tu cuerpo no puede distinguir entre una emoción que sientes plenamente y una que finges no sentir. Es un sirviente literal. Cuando reprimes una emoción, tu cuerpo interpreta que debe crear y mantener los químicos correspondientes, porque si los escondes, evidentemente es porque los necesitas para algo, quizás para una batalla futura. Cuando expresas y liberas una emoción de forma consciente y saludable, tu cuerpo entiende que la batalla ha terminado, que puede dejar de producir esos químicos de guerra y empezar a crear otros nuevos, los químicos de la paz, según tus nuevas órdenes. No existe el tiempo suficiente para sanar emocionalmente si no hay una decisión consciente. La sanación no es un proceso pasivo, es un acto de voluntad. Existe solamente la decisión valiente de hacer consciente lo inconsciente, de nombrar lo innombrable que habita en las sombras, de liberar lo retenido que nos envenena y de ordenar conscientemente lo nuevo que nos sana. Tu cuerpo está esperando, en este preciso momento, tus órdenes conscientes para dejar de obedecer las órdenes inconscientes que lo están enfermando. El veneno más mortal no viene de las serpientes del desierto ni de las setas de los bosques oscuros, proviene de las emociones que negamos tener, de las verdades que nos negamos a sentir, y la medicina más poderosa, el antídoto universal, no está en las hierbas de los campos ni en las pócimas de los boticarios. Reside en la valentía de sentir completamente, hasta el fondo, aquello que hemos estado evitando sentir durante tanto tiempo. Cada emoción liberada es un prisionero que regresa a casa, a la luz de la conciencia. Cada químico tóxico transmutado es un veneno que se convierte en un elixir de vida. Tu cuerpo, siempre obediente, siempre fiel, siempre esperando tu guía, está aguardando que le enseñes con amor y firmeza la diferencia entre servir a tu miedo y servir a tu libertad. Capítulo 4. La geometría sagrada del cuerpo, el arquitecto interior. El cuerpo humano no es un saco de carne y hueso sujeto al azar, sino el templo viviente donde la geometría divina se hace carne, donde las leyes del cosmos se manifiestan en forma biológica.
En el año 1539, mientras me encontraba estudiando los manuscritos prohibidos en la biblioteca secreta del monasterio de San Galo, descubrí el secreto que cambiaría para siempre mi comprensión de la sanación y la enfermedad. Cada órgano, cada tejido, cada célula de tu cuerpo sigue un patrón geométrico perfecto, una danza matemática que refleja las leyes sagradas del universo. Cuando estos patrones se distorsionan por un trauma, un pensamiento tóxico o una emoción discordante, la enfermedad aparece. Cuando se restauran a su pureza original, el milagro de la sanación se manifiesta con la certeza de una ley natural. Fue el hermano Magnus, un anciano monje benedictino que había vivido 30 años como ermitaño en los desiertos de Egipto, quien me reveló esta sabiduría arcana. Sus ojos, aunque ciegos para el mundo físico, podían ver las formas luminosas, la arquitectura de luz que danza alrededor de cada ser humano. Me enseñó que lo que los místicos llaman aura no es sino la geometría sagrada de la vida expresándose en patrones de luz, color y forma. El primer caso en el que pude aplicar y verificar este conocimiento fue el de un joven y próspero comerciante de telas de Nuremberg llamado Friedrich Weber. Sufría de una parálisis progresiva y aterradora que había comenzado en sus piernas y ascendía lentamente, como una marea mortal, hacia su corazón. Los médicos más reputados de Nuremberg, tras agotar sus limitados recursos, habían pronunciado su sentencia de muerte, pues ningún tratamiento conocido podía detener el inexorable avance de su mal. Cuando observé a Friedrich con los ojos entrenados en la visión hermética, pude ver claramente la causa de su enfermedad. Los patrones geométricos que debían fluir en espirales perfectas de luz desde su columna vertebral hacia sus extremidades estaban fragmentados, rotos, como si una invisible tormenta energética hubiera destrozado la arquitectura sagrada de su cuerpo etérico. Eran como los vitrales de una catedral hechos añicos. Le pregunté cuándo y cómo había comenzado su enfermedad. Me confesó, con la voz quebrada por el recuerdo, que los primeros síntomas de debilidad en sus piernas aparecieron exactamente una semana después de que su padre, un hombre severo y autoritario, lo desheredara públicamente por negarse a seguir con el negocio familiar para perseguir su sueño de ser músico. En ese instante, comprendí la dinámica del desastre. El shock emocional de la traición y el rechazo paterno había actuado como un martillo sobre la delicada estructura de su campo vital, alterando la geometría de su fuerza vital. Su cuerpo físico, como siempre, simplemente obedecía el patrón distorsionado que ahora regía su sistema nervioso. La parálisis no era una enfermedad de sus nervios, sino la manifestación de una geometría rota. Le expliqué entonces la ley fundamental de la geometría sagrada aplicada al cuerpo humano. Tu cuerpo físico es la proyección tridimensional de patrones geométricos perfectos que existen en los planos sutiles de la realidad. Cada órgano no es solo una masa de tejido, es una forma geométrica vibrante. El corazón late y genera su campo electromagnético siguiendo la divina proporción de la espiral áurea, la misma que rige el crecimiento de las conchas marinas y la forma de las galaxias. Los pulmones se expanden y se contraen en patrones octagonales, reflejando la geometría de la regeneración y el equilibrio. El hígado, el gran laboratorio del cuerpo, pulsa en geometrías hexagonales. La forma de la eficiencia y la estructura, como los panales de las abejas. Los riñones filtran la sangre en ondas sinusoidales perfectas, separando lo puro de lo impuro. Cuando experimentas traumas emocionales, pensamientos tóxicos persistentes o choques energéticos violentos, estos patrones perfectos se distorsionan, se quiebran, se contraen, se vuelven asimétricos. El cuerpo, siempre obediente, comienza a manifestar físicamente la geometría distorsionada que recibe como orden desde los planos sutiles. La enfermedad, por tanto, no es sino la materialización de una geometría imperfecta, de una disonancia en la música de las esferas que es tu propio ser. Le enseñé a Friedrich la técnica del restablecimiento geométrico, un método que había deducido de los antiguos papiros herméticos de la Biblioteca de Alejandría. Primero, en un estado de meditación profunda, debía visualizar su columna vertebral no como una pila de huesos, sino como una escalera de luz dorada y brillante que conectaba el centro de la tierra con el corazón del cielo, anclándolo entre lo material y lo divino. Luego,
Debía imaginar que desde cada una de sus vértebras emanaba una espiral perfecta de luz azul cobalto, el color de la sanación y la voluntad divina. Estas espirales debían extenderse y envolver todo su cuerpo, reparando la trama energética rota, como una tejedora cósmica que repara un tapiz sagrado, cada día, durante 1 hora al amanecer, cuando la energía del planeta es más pura y potente. Friedrich debía trazar conscientemente con sus manos, a unos centímetros de su piel, los patrones geométricos correctos sobre su cuerpo mientras pronunciaba las palabras de poder que activaban la memoria de la perfección. Restauro ahora la geometría perfecta de mi templo sagrado, cada célula de mi ser vibra según los patrones divinos de la creación, mi columna es la escalera de Jacob que une el cielo y la tierra, mis órganos son las joyas del cosmos, brillando con su forma perfecta. Mi sangre fluye según las leyes sagradas de la armonía universal. Debía comenzar trazando círculos perfectos sobre su corazón, visualizando cómo la energía vital se reorganizaba en las espirales áureas del amor y la coherencia. Luego, debía dibujar triángulos equiláteros sobre su frente, activando los patrones geométricos de la mente superior, la intuición y la claridad. Después, trazaba pentágonos, el símbolo del hombre perfecto, sobre su vientre, restaurando la geometría del poder personal, la voluntad y la digestión de las experiencias. La práctica requería una concentración y una fe inmensas, pero Friedrich estaba luchando por su vida. Al 7º día de práctica ininterrumpida, sintió los primeros hormigueos en sus piernas paralizadas, como un río helado que comenzaba a derretirse. Al 14º día, pudo mover los dedos de los pies por primera vez en meses. Al 21º día, con la ayuda de sus familiares, se puso en pie, temblando pero erguido. Al 40º día, caminaba normalmente por las calles de Nuremberg, para asombro de todos los que lo habían dado por muerto. Pero lo más extraordinario no era que Friedrich hubiera recuperado su movilidad física. El verdadero milagro fue que, como efecto secundario de su práctica, había desarrollado una capacidad extraordinaria para percibir la geometría sagrada en otras personas. Podía ver las auras, detectar las distorsiones energéticas y saber intuitivamente qué patrón geométrico necesitaba ser restaurado en los enfermos que acudían a él. Se convirtió en mi discípulo más aventajado, y juntos sanamos a cientos de enfermos aplicando los principios de la restauración geométrica, demostrando una y otra vez que la salud no es más que la restauración de la simetría y la armonía divinas en el templo del cuerpo. La verdad que debes comprender y grabar en tu corazón es esta: tu cuerpo no es una máquina de carne y hueso destinada a fallar, es un templo geométrico, un instrumento musical donde las leyes divinas se expresan en forma material. Cada enfermedad es una distorsión geométrica, una nota desafinada en tu sinfonía personal, que puede y debe ser corregida cuando restauras los patrones perfectos que gobiernan tu sistema. Tu corazón debe latir según la espiral áurea, como las galaxias que giran en el espacio infinito. Tus pulmones deben expandirse siguiendo la geometría del octágono sagrado, como las flores que se abren al sol cada mañana. Tu cerebro debe vibrar en patrones fractales, infinitamente complejos y bellos, como los cristales de cuarzo que crecen en las entrañas de la tierra. Cuando trazas conscientemente estos patrones sobre tu cuerpo, cuando los visualizas con intención y sentimiento, le das a tu inteligencia corporal órdenes precisas para que se reorganice según la geometría divina original. Cuando visualizas las formas perfectas fluyendo a través de tus órganos, restauras la arquitectura sagrada de tu templo viviente. La enfermedad es geometría distorsionada, la salud es geometría perfecta, y tú, y solo tú, eres el arquitecto sagrado que puede, en cualquier momento, tomar los planos originales y restaurar la belleza matemática de tu propio templo. Capítulo 5. El corazón como altar, el fuego de la coherencia. El corazón no es una simple bomba de sangre, como enseñan los carniceros que se hacen llamar médicos. Es el altar sagrado donde el alma celebra la misa de la vida, el sol central de tu sistema personal, el lugar donde el cielo y la tierra se encuentran en un pacto de amor. En el invierno de 1538, mientras me refugiaba de la persecución de la Inquisición en las montañas nevadas de Carintia, llegó a mi escondite un mensaje urgente que cambiaría para siempre mi comprensión sobre el verdadero poder del corazón humano.
un noble de la corte papal, un hombre de gran influencia llamado Lorenzo di Medici, yacía moribundo en su palacio de Florencia después de que 3 cardenales de renombre hubieran fallado estrepitosamente en sanarlo con sus oraciones, reliquias sagradas y aguas benditas. Su mal era peculiar y desconcertante. Su corazón latía de manera errática, salvaje, como si obedeciera a 2 maestros distintos y enemigos entre sí. Durante el día, funcionaba con una normalidad aparente. Pero cada noche, a la hora exacta de las completas, la última oración del día, comenzaba a latir tan violentamente que despertaba a toda la casa con sus golpes sordos y atronadores contra su caja torácica. Los médicos más doctos de toda Italia habían dictaminado, con la solemnidad de los ignorantes, que moriría antes del siguiente amanecer si no se encontraba una cura milagrosa. Cuando llegué a su palacio, disfrazado como un humilde peregrino para no despertar sospechas, pude percibir inmediatamente con mi visión interior la verdadera naturaleza de su enfermedad. El corazón de Lorenzo no estaba enfermo en su aspecto físico, no había corrupción en el músculo ni en las válvulas. Estaba enfermo en su función sagrada como altar del alma. Había sido profanado durante años por una vida de decisiones que contradecían brutalmente los dictados de su conciencia más pura. Me confesó entonces, en el secreto de la confesión hermética, que durante 20 largos años había vivido una doble vida, una mentira que lo estaba partiendo en 2, por el día. Era el piadoso benefactor de las artes sagradas, un mecenas generoso de pintores y escultores que glorificaban a Dios con su talento, un hombre respetado por su caridad y su devoción pública. Por la noche, sin embargo, se transformaba en el usurero más despiadado de toda Florencia, arruinando a familias enteras con préstamos imposibles de pagar, aprovechándose de la desgracia ajena para aumentar su ya inmensa fortuna. Su corazón, el altar donde debe celebrarse la misa del amor incondicional y la integridad, había sido convertido en un mercado de contradicciones, en un campo de batalla. Durante el día, vibraba con la frecuencia de la caridad divina y la belleza. Durante la noche, pulsaba con los ritmos oscuros y febriles de la codicia infernal. Esta división, esta esquizofrenia del alma, había creado un conflicto electromagnético tan potente que estaba, literalmente, desgarrando su músculo cardíaco desde el interior. Le expliqué entonces el secreto que había aprendido de los manuscritos coptos del monasterio de Santa Catalina. El corazón humano no es simplemente un órgano que bombea sangre, es el centro electromagnético más poderoso del cuerpo, capaz de generar un campo energético 5000 veces más intenso que el del cerebro. Cada pensamiento, cada emoción, cada decisión que tomas, es procesada primero por la inteligencia del corazón antes de manifestarse en tu realidad física. Cuando vives en coherencia, cuando tus pensamientos, palabras y acciones están alineados con los dictados de tu corazón más puro, este órgano sagrado genera ondas electromagnéticas armoniosas y coherentes que sanan no solo tu cuerpo, sino todo lo que te rodea. Te conviertes en una fuente de sanación andante. Cuando traicionas los impulsos de tu corazón noble, cuando vives una vida de contradicción, creas interferencias electromagnéticas, ondas caóticas que se manifiestan como enfermedades cardíacas, problemas circulatorios y una profunda y dolorosa desconexión con tu propósito de vida. Le enseñé a Lorenzo la técnica del altar sagrado, un método de sanación que había perfeccionado después de años de estudiar los misterios del corazón humano. Primero, debía purificar su altar cardíaco, confesando en voz alta, en la soledad de su capilla privada, cada traición que había cometido contra los dictados de su corazón. No bastaba con el arrepentimiento mental. Debía pronunciar cada contradicción, cada acto de usura, cada mentira, hasta que sintiera físicamente cómo se liberaba la tensión electromagnética acumulada en su pecho. Segundo, debía consagrar nuevamente su corazón como altar sagrado, colocando ambas manos sobre su pecho y pronunciando estas palabras de poder con la máxima sinceridad: corazón mío, altar sagrado de mi alma, te consagro nuevamente como templo del amor divino. Que cada latido sea una oración, cada pulso una bendición, cada ritmo un himno de gratitud. Te ordeno vibrar únicamente con la frecuencia de la verdad, la integridad y el amor incondicional. Tercero, debía establecer un ritual diario de coherencia cardíaca. Cada mañana,
Antes del alba, debía sentarse en silencio con las manos sobre su corazón y sincronizar conscientemente su respiración con sus latidos. Respirar lentamente durante 5 latidos, mantener el aire durante 5 latidos, exhalar durante 5 latidos. Esta práctica simple pero poderosa crearía coherencia electromagnética entre su corazón, su cerebro y todo su sistema nervioso, unificando su reino interior. Cuarto, y lo más importante, debía tomar una decisión irrevocable, o vivía completamente según los dictados de su corazón noble, o abandonaba para siempre las actividades que lo contradecían. No podía continuar siendo un altar dividido sin destruir literalmente su corazón físico. Lorenzo, enfrentado a su propia muerte, eligió el camino de la coherencia total. Esa misma noche, reunió a sus escribas y, ante la atónita mirada de su familia, liberó de sus deudas a todas las familias que había arruinado, convirtiendo su casa de préstamos en un hospital para los pobres y dedicando el resto de su inmensa fortuna a obras de caridad genuina y anónima. Su corazón, liberado de la insoportable carga de la contradicción electromagnética, comenzó a latir en un ritmo perfecto y sereno. Esa misma madrugada, vivió 30 años más, convirtiéndose en uno de los hombres más amados y respetados de toda Italia. Pero lo más extraordinario era que las personas que pasaban tiempo cerca de él reportaban sanaciones espontáneas de sus propios problemas cardíacos y emocionales. Su corazón, ahora funcionando como un altar puro y unificado, irradiaba ondas electromagnéticas tan coherentes y poderosas que sanaban a todos los que se acercaban a él con fe sincera. La verdad que debes grabar en tu alma con fuego es esta: tu corazón es el altar donde tu alma celebra la misa de tu vida. Cada latido es una oración que envías al universo, cada pulso es una declaración de lo que realmente valoras, cada ritmo es un decreto sobre el tipo de realidad que quieres crear. Cuando tu corazón late en coherencia con tus valores más puros, se convierte en un transmisor de poder divino capaz de sanar no solo tu cuerpo, sino de transformar todo lo que tocas. Cuando tu corazón late en contradicción con tu conciencia, se convierte en un generador de interferencias electromagnéticas que se manifiestan como enfermedad, frustración y una profunda desconexión del flujo de la vida. No puedes engañar a tu corazón con racionalizaciones mentales. Él conoce la verdad de cada una de tus decisiones antes de que tu mente encuentre excusas y justificaciones. Él sabe cuando estás viviendo tu propósito sagrado y cuando estás traicionando tu misión divina. Tu corazón es el altar donde el cielo y la tierra se encuentran en tu cuerpo. Manténlo puro y será tu mayor medicina. Profánalo con contradicciones y se convertirá en tu mayor tormento. La elección, como siempre, es tuya. Capítulo 6. La respiración como puente, el aliento del espíritu. En cada respiración, en cada inhalación y exhalación, el alma baja del cielo para besar la materia y la materia se eleva para abrazar al espíritu. Durante mi exilio en los remotos montes Cárpatos, en el año de nuestro Señor de 1540, presencié el milagro más extraordinario de toda mi vida como sanador, un milagro que me reveló el poder supremo de la respiración. Una joven campesina llamada Margarita, hija del herrero del pueblo, llevaba 3 largos años sin poder hablar ni caminar después de haber sido atacada por una manada de lobos en el bosque. Los monjes del monasterio cercano, en su ignorancia y superstición, la habían declarado poseída por demonios, pues su cuerpo se convulsionaba violentamente cada vez que intentaba tomar aire, como si una fuerza invisible la estuviera estrangulando. Cuando la vi por primera vez, postrada en un jergón de paja, comprendí inmediatamente que no estaba poseída por fuerzas malignas, sino algo mucho más profundo y trágico. Estaba desconectada de la fuerza más sagrada que existe, el puente divino que une el alma con el cuerpo a través de la respiración. El trauma atroz que había sufrido había cortado esta conexión vital, y su espíritu vagaba como un huérfano asustado en los planos sutiles, incapaz de habitar plenamente su templo de carne. Durante mis años de estudio en los monasterios egipcios, había aprendido que la respiración no es simplemente un proceso mecánico de intercambio de gases, como creen los médicos, sino el vehículo sagrado que transporta la fuerza vital, el prana, el pneuma, el ruach, el aliento de Dios mismo, desde los planos divinos hasta cada célula de tu cuerpo físico. Cada inhalación trae consigo no solo oxígeno,
sino la esencia misma de la vida que anima la materia inerte, le expliqué con cuidado al padre de Margarita, un hombre rudo pero de buen corazón, que su hija no respiraba realmente, sino que apenas sobrevivía con respiraciones superficiales, cortas y temerosas, que no llegaban a conectar su espíritu con su cuerpo. Para sanarla, no necesitaba exorcismos, sino que debía enseñarle a respirar nuevamente como un ser humano completo, no como un animal herido que apenas aspira aire para mantenerse vivo un instante más. Comencé con la técnica que llamé el puente sagrado, un método que había perfeccionado después de años de observar cómo los grandes místicos de Oriente y Occidente utilizaban la respiración para viajar conscientemente entre los mundos. Primero coloqué mis manos suavemente sobre él. Pecho de Margarita y le hablé directamente a su alma, sabiendo que aunque su mente consciente no podía responder, su espíritu, su ser verdadero, escuchaba cada una de mis palabras. Le dije en un susurro: Margarita, alma bella y valiente, tu alma conoce el camino de regreso a casa. Con cada respiración que hagamos juntos, le mostraremos el puente de luz que la llevará nuevamente a habitar completamente tu cuerpo. No hay prisa, no hay miedo, solo el ritmo eterno del cielo y la tierra. Encontrándose en tu corazón, comencé a respirar profundamente, de forma audible y rítmica, colocando sus manos sobre mi propio pecho para que sintiera el ritmo natural y expansivo de una respiración completa y sin miedo. Inspiraba lentamente contando 8 latidos de mi corazón, mantenía el aire en mis pulmones durante 4 latidos y expiraba lentamente durante 8 latidos. Este ritmo, que había aprendido de los manuscritos herméticos, es la proporción áurea de la respiración, la cadencia exacta que utiliza el alma para entrar y salir del cuerpo de forma armoniosa. Después de 1 hora de respirar juntos en este ritmo sagrado, el cuerpo de Margarita comenzó a imitar inconscientemente mi patrón respiratorio. Sus convulsiones disminuyeron en intensidad y frecuencia, y por primera vez en 3 años, pude ver una expresión de paz en su rostro contraído. Su alma estaba recordando el camino de regreso a casa. Durante las siguientes semanas, le enseñé las 4 respiraciones sagradas que todo ser humano debe conocer y practicar para mantener la conexión perfecta entre el espíritu y la materia. La primera era la respiración de arraigo, que conecta el alma con el cuerpo físico y la tierra. Se respira dirigiendo conscientemente el aire y la atención hacia la base de la columna vertebral, visualizando raíces doradas que crecen desde el coxis y se hunden profundamente en el centro de la tierra, anclándonos y dándonos seguridad. La segunda era la respiración de elevación, que conecta el cuerpo con los planos superiores del alma y el cosmos. Se respira llevando el aire y la conciencia hasta la coronilla, en la parte superior de la cabeza, visualizando un hilo de luz plateada que se extiende desde allí hacia las estrellas, conectándonos con nuestra herencia divina. La tercera era la respiración de expansión, que conecta el corazón con todo lo que existe, liberándonos de la ilusión de la separación. Se respira expandiendo el pecho en todas direcciones, como si fueras a abrazar el universo entero con cada inhalación, sintiendo amor y gratitud por toda la creación. La cuarta y más avanzada era la respiración de integración, que une los 3 centros principales del ser humano, los 3 cerebros: el cerebro del vientre, poder e instinto; el cerebro del corazón, sentimiento e intuición; y el cerebro de la cabeza, razón y visión. Se respira en un circuito consciente de luz que conecta estos 3 altares sagrados en un solo templo viviente y unificado. Margarita practicó estas respiraciones con la devoción de una santa durante 40 días, el tiempo que requiere el espíritu para establecer nuevos y sólidos patrones de habitación en el cuerpo. Al 10º día, pronunció su primera palabra en 3 años, una palabra que brotó de sus labios como un manantial: gracias. Al 20º día, se puso en pie por sí misma y caminó hasta la ventana para ver el amanecer, llorando de alegría. Al 30º día, cantó una canción de cuna que había aprendido de su madre cuando era niña, su voz clara y melodiosa llenando la humilde cabaña. Al 40º día, había recuperado completamente su voz y su movilidad, pero lo más extraordinario no fue su recuperación, sino su transformación. Margarita había desarrollado habilidades que no tenía antes del trauma. Podía percibir las enfermedades de las personas simplemente observando su patrón respiratorio,
Podía sanar dolores de cabeza y de estómago colocando sus manos sobre los enfermos mientras respiraba en los ritmos sagrados. Su respiración, una vez cortada por el miedo, se había convertido en medicina para todos los que la rodeaban. La verdad que debes comprender es esta: tu respiración es el puente más directo, más poderoso y más accesible entre tu alma y tu cuerpo. Cada inhalación es una invitación que le haces a tu espíritu para que habite más plenamente tu templo físico. Cada exhalación es una ofrenda que le entregas al universo de todo lo que ya no necesitas, de todo el dolor, el miedo y la tristeza del pasado. Cuando respiras superficialmente, como lo hace la mayoría de la humanidad dormida, tu alma apenas puede tocar tu cuerpo, vives como un espíritu sin casa, como un rey en el exilio, desconectado de tu poder, de tu propósito y de tu fuerza vital. Cuando respiras profundamente y conscientemente, tu alma se instala completamente en tu cuerpo y lo convierte en un templo de poder divino, en un instrumento perfectamente afinado para la música del alma. La mayoría de las enfermedades que afligen a la humanidad no son sino el resultado de desconexiones entre el alma y el cuerpo, causadas por respiraciones incompletas y temerosas. El miedo corta la respiración y desconecta el espíritu del vientre, creando problemas digestivos y falta de poder personal. La tristeza corta la respiración y desconecta el espíritu del corazón, creando problemas cardíacos y depresión. La confusión y el pensamiento excesivo cortan la respiración y desconectan el espíritu del cerebro, creando ansiedad y falta de claridad. Tu respiración es tu medicina más poderosa, tu panacea universal, porque es el único puente sobre el cual tienes control consciente para unir todos los aspectos de tu ser. Respira como un maestro y tu alma se convertirá en la reina de tu cuerpo. Respira como un esclavo del miedo y tu cuerpo se convertirá en la prisión de tu alma. En este mismo momento, mientras escuchas estas palabras, tienes el poder de transformar tu vida entera simplemente cambiando la forma en que respiras. Tu próxima respiración puede ser el primer paso hacia la reconexión total con tu poder divino, o puede ser una respiración más de supervivencia inconsciente. La elección, como siempre, es tuya, pero recuerda, cada respiración es un voto que emites sobre el tipo de vida que quieres vivir, un sí o un no a la plenitud de tu ser. Capítulo 7. El poder de la palabra hablada, el verbo encendido. En el principio fue el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, así dicen las escrituras sagradas, pero yo te digo que este principio no es un evento del pasado, sino una verdad eterna y presente. El verbo sigue siendo la fuerza creadora más poderosa que el hombre puede empuñar. En el otoño de 1541, pocos meses antes de escribir estas líneas finales, llegó a mi refugio en las montañas de Salzburgo un caso que demostraría de manera irrefutable el poder absoluto de la palabra hablada sobre la materia física. Un comerciante de Viena llamado Hans Zimmermann, un hombre robusto y lleno de vida, había perdido la vista completamente después de una terrible explosión en su taller de pólvora. Los mejores oculistas del imperio habían examinado sus ojos con sus instrumentos y habían declarado unánimemente que los nervios ópticos estaban completamente destruidos, calcinados, sin posibilidad alguna de recuperación. Pero cuando Hans llegó hasta mí, guiado con amor por su esposa a través de senderos montañosos que habrían desafiado incluso a hombres con vista perfecta, pude percibir algo que ningún médico con sus ojos de carne había detectado. Sus ojos físicos estaban ciegos, sí, las ventanas estaban rotas, pero los ojos de su alma, el habitante de la casa, brillaban con una luz más intensa que antes del accidente. El trauma había cerrado una puerta al mundo exterior, pero había abierto otra, mucho más poderosa, al mundo interior. Le expliqué entonces el secreto más guardado de todos los misterios herméticos. La palabra hablada es la fuerza creadora que Dios utilizó para manifestar el universo, y esa misma fuerza, esa misma vibración primordial, habita en la garganta de cada ser humano, en tu laringe, en tu centro del verbo. Cuando pronuncias una palabra con absoluta convicción, con la totalidad de tu ser, tu garganta se convierte en el taller del alquimista, en la forja del herrero divino, donde el espíritu forja la realidad física. Cada palabra que pronuncias es un decreto, una sentencia que tu cuerpo está obligado a obedecer. Durante mis años de estudio en los templos egipcios, había aprendido que la palabra hablada posee tres poderes distintos:
3 niveles de manifestación, según la manera en que se pronuncia. Primero está la palabra dormida, la que utiliza la mayoría de los humanos de forma inconsciente y mecánica. Estas palabras son como semillas secas. No tienen poder creador porque salen de la garganta sin la fuerza del alma, sin la intención del corazón que las respalde, son meros sonidos vacíos. Segundo está la palabra despierta, la que pronuncian aquellos que han comenzado a comprender el poder de sus decretos y la responsabilidad de su lenguaje. Estas palabras tienen la fuerza suficiente para influir en las emociones y los pensamientos, tanto propios como ajenos, pero no para transformar la materia física densa. Son como semillas que germinan pero no llegan a dar fruto. Tercero, y este es el gran arcano, está la palabra encendida, que solo pueden pronunciar aquellos que han unificado completamente su alma, su corazón y su garganta en un solo instrumento de poder divino. Estas palabras, cargadas con la totalidad de la conciencia, tienen la fuerza suficiente para comandar directamente a las células, para ordenar a los órganos, para decretar la regeneración completa del cuerpo físico. Son como semillas que contienen el poder de un bosque entero. Le enseñé a Hans que su ceguera física era en realidad un don disfrazado, una iniciación, porque ahora, al no ser distraído por las apariencias del mundo material, podía aprender a ver con los ojos del alma y a hablar con la autoridad de quien conoce la verdadera realidad. Su palabra tendría más poder precisamente porque había aprendido a escuchar el silencio. Comenzamos con la técnica que llamé el decreto de regeneración, un método que había perfeccionado después de años de estudiar los papiros sagrados de Alejandría donde se describían las artes de los sacerdotes magos. Primero, Hans debía colocar las palmas de sus manos suavemente sobre sus ojos cerrados y conectar conscientemente su garganta con su corazón y con la luz de su alma. Esto lo lograba respirando profundamente hasta que sintiera que las 3 cámaras de su ser, la cámara del pensamiento, la del sentimiento y la de la expresión, vibraban en perfecta armonía, como las notas de un acorde perfecto. Segundo, debía pronunciar las palabras de poder con una convicción tan absoluta, tan inquebrantable, que cada célula de su cuerpo las escuchara no como una sugerencia, sino como una orden directa del Creador. Las palabras específicas que le enseñé eran estas, simples pero inmensamente poderosas. Yo soy la luz que ilumina mis propios ojos, ordeno a mis nervios ópticos regenerarse completamente ahora, decreto que mi vista se restaure más perfecta y clara que antes. Estas palabras son la verdad absoluta que mi cuerpo obedece ahora, sin demora y sin duda. Tercero, debía repetir estos decretos 3 veces cada mañana al momento exacto en que el sol despunta por el horizonte, porque es en ese momento cuando la fuerza creadora del universo, el prana, está más activa y disponible. Debía pronunciar cada palabra como si fuera la primera vez que esa palabra existía en el mundo, con la frescura y el poder de la creación original. Cuarto, durante el resto del día, debía mantener una estricta disciplina de higiene verbal, hablando únicamente palabras que reforzaran el decreto de regeneración. Esto significaba eliminar completamente de su vocabulario frases como, no puedo ver, soy ciego, está demasiado oscuro. En su lugar, debía decir constantemente, a sí mismo y a los demás, estoy en proceso de recuperar mi vista, veo cada día más claramente, mis ojos se fortalecen momento a momento. Hans siguió esta práctica con una disciplina que rayaba en la obsesión sagrada, con la fe de un mártir. Al 7º día, comenzó a percibir luces y sombras difusas donde antes solo había una oscuridad absoluta. Al 14º día, podía distinguir las formas de las personas que se acercaban a él, como siluetas recortadas contra la luz. Al 21º día, para el asombro de su esposa, recuperó completamente la visión de su ojo derecho. Al 28º día, ambos ojos funcionaban perfectamente, pero lo más extraordinario no era que hubiera recuperado la vista, sino que ahora podía ver cosas que antes del accidente le eran invisibles. Podía percibir el aura de luz y color que rodea a las personas, podía detectar enfermedades observando los patrones oscuros o rotos en el campo energético de los cuerpos, podía, en ocasiones, leer los pensamientos más profundos en los ojos de quienes lo miraban. Cuando le pregunté cómo explicaba este milagro que desafiaba a toda la medicina, me respondió con palabras que nunca olvidaré, maestro, no fueron mis ojos los que sanaron, fue mi palabra la que despertó.
cuando aprendí a hablar con la autoridad de mi alma. Unificada, mi cuerpo no tuvo más opción que obedecer. Ahora entiendo que durante años había estado ordenando inconscientemente mi propia ceguera con palabras de duda, miedo y limitación. La verdad que debes grabar en tu alma es esta: cada palabra que pronuncias es un decreto que tu cuerpo está obligado a cumplir. Cuando dices, estoy enfermo, tu cuerpo interpreta esa afirmación como una orden directa y comienza a crear los químicos y las condiciones de la enfermedad. Cuando dices, estoy cansado, tu sistema nervioso reduce inmediatamente su producción de energía vital. Cuando dices, no puedo, tus células, tus músculos y tus nervios literalmente se debilitan. Pero cuando aprendes a hablar con palabras encendidas, tu garganta se convierte en el cetro de un rey que gobierna absolutamente su reino corporal. Cuando decretas estoy completamente sano, tu cuerpo moviliza todos sus recursos, todo su ejército inmunológico, para crear el estado de salud perfecta. Cuando afirmas, tengo energía ilimitada, tu sistema nervioso se activa como una central eléctrica divina. La mayoría de las personas son esclavas de sus propias palabras inconscientes, hablan de sus limitaciones como si fueran verdades eternas, de sus enfermedades como si fueran su identidad, de sus miedos como si fueran realidades permanentes, y su cuerpo, siempre obediente, siempre fiel, les da exactamente lo que ordenan con sus decretos inconscientes. Tu palabra es tu vara mágica, tu cetro real, tu espada de poder, pero como toda arma divina, puede crear o destruir según la sabiduría de quien la empuña. Cada vez que abres tu boca, estás escogiendo entre pronunciar decretos de vida o sentencias de muerte sobre tu propio cuerpo. En este momento, mientras escuchas estas palabras, tienes el poder de transformar tu realidad entera simplemente cambiando la forma en que hablas. Tu próxima palabra puede ser el decreto que inicie tu regeneración completa, o puede ser una afirmación más de las limitaciones que te mantienen prisionero. El poder está en tu garganta, esperando que aprendas a usarlo conscientemente. La pregunta no es si tienes este poder, sino si tendrás la valentía de ejercerlo con la responsabilidad de un verdadero creador. Habla como un dios y tu cuerpo obedecerá como un templo sagrado. Habla como un esclavo y tu cuerpo te responderá como una prisión. La palabra es tuya, y con ella, tu destino. Capítulo 8. La medicina de la conciencia, el ser unificado. La enfermedad no nace en el cuerpo es inocente. La enfermedad nace en la conciencia dormida que ha olvidado su poder divino de crear salud perfecta. Nace en la conciencia fragmentada que ha olvidado su unidad primordial. En el verano de 1541, mientras completaba mis estudios sobre los misterios del cuerpo humano antes de mi partida, me llegó el caso más extraordinario y complejo de toda mi carrera como sanador. Una dama de la alta nobleza francesa, Isabel de Montmorency, había desarrollado una enfermedad que desafiaba toda lógica médica. Cada órgano principal de su cuerpo manifestaba una dolencia diferente y aparentemente inconexa, como si fuera 7 mujeres enfermas habitando un solo cuerpo. Su corazón latía con las irregularidades y la debilidad propias de una anciana. Aunque tenía apenas 28 años, su hígado presentaba la inflamación y el color de un borracho empedernido. Aunque jamás había probado el vino, sus pulmones silbaban y se congestionaban como los de un minero que ha pasado su vida en las entrañas de la tierra. Aunque había vivido toda su vida en los jardines más puros y aireados de Normandía, sus riñones apenas funcionaban, su estómago rechazaba casi todo alimento, y su piel se llenaba de erupciones misteriosas que cambiaban de lugar cada día. Los médicos más doctos de París, perplejos y humillados, habían dictaminado que sufría de una maldición diabólica, pues ninguna persona podía albergar tantas enfermedades simultáneamente sin una intervención sobrenatural y maligna. Cuando llegó a mi refugio, transportada en una litera porque ya no podía caminar, pude percibir inmediatamente con mi visión interior la verdadera causa de su mal múltiple. Isabel no sufría de 7 enfermedades distintas, sino de una sola y profunda enfermedad, la fragmentación de su conciencia. Durante años había vivido no como una, sino como 7 personas diferentes según las circunstancias y las personas con las que trataba. Cada una de estas personas máscaras con sus propias creencias, miedos y limitaciones. Su cuerpo, siempre obediente y literal,
había creado una enfermedad específica para cada fragmento de su personalidad dividida en la corte ante el rey. Era la dama perfecta, graciosa y superficial, reprimiendo toda espontaneidad y profundidad natural. Con su esposo, un hombre poderoso pero cruel, era la esposa sumisa y callada, negando su inteligencia superior y su fuerte voluntad. Con sus hijos, era la madre abnegada y sacrificada. Olvidando completamente sus propias necesidades y sueños, con sus sirvientes, era la señora implacable y exigente, endureciendo su corazón naturalmente compasivo, con sus amantes secretos. Era la mujer apasionada y libre, traicionando sus valores más profundos y generando una inmensa culpa. Con los sacerdotes, era la devota penitente, fingiendo una humildad y una piedad que no sentía, y con los pobres, a quienes ayudaba, era la benefactora compasiva, actuando una caridad que no nacía de su alma, sino de su deseo de ser vista como una buena persona. Cada fragmento de su personalidad dividida había creado un patrón específico de tensión energética y de química corporal que su cuerpo había materializado fielmente como una enfermedad física. Su corazón se había enfermado por la contradicción entre su compasión natural y su dureza fingida, entre el amor que sentía por sus amantes y la lealtad que debía a su esposo. Su hígado se había inflamado por la rabia reprimida de vivir vidas que no eran suyas, por la frustración de nunca poder ser ella misma. Sus pulmones se habían contraído por la falta de libertad para respirar su propia verdad, para expresar su propia voz. Le expliqué entonces el secreto más profundo de la medicina hermética: la conciencia es la única medicina verdadera, porque es la única fuerza capaz de crear tanto la enfermedad como la salud perfecta. Cuando tu conciencia está fragmentada, dividida entre máscaras sociales y roles contradictorios, tu cuerpo se divide también, y cada fragmento desarrolla sus propias dolencias. Cuando tu conciencia se unifica en una sola verdad auténtica, en un solo ser integrado, tu cuerpo se integra también y recupera su armonía y salud naturales. La enfermedad no es sino el grito desesperado de un cuerpo que trata de llamar la atención de una conciencia que se ha perdido en los laberintos de las personalidades falsas. Le enseñé a Isabel la técnica que llamé la medicina de la conciencia unificada, un método que había desarrollado después de años de observar cómo la fragmentación mental crea inevitablemente la fragmentación física. Primero, debía identificar y nombrar cada una de las personalidades falsas que había creado para sobrevivir en diferentes situaciones: la dama de la corte, la esposa sumisa, la madre sacrificada, la señora dura, la amante apasionada, la falsa devota, la benefactora orgullosa. Segundo, debía dialogar conscientemente con cada uno de estos fragmentos, no para juzgarlos, sino para comprenderlos y agradecerles, reconociendo el servicio que le habían prestado para protegerla, pero declarando firmemente que ya no necesitaba esas máscaras para sentirse segura. Debía decir a cada personalidad falsa: te agradezco por haberme protegido, pero ahora tengo el valor de ser quien realmente soy, te libero con amor y tomo mi poder de vuelta. Tercero, debía conectar con su esencia auténtica, con la conciencia pura que existía antes de crear todas las personalidades protectoras. Esto lo lograba sentándose en silencio cada amanecer y preguntándose repetidamente: ¿quién soy yo cuando no estoy tratando de ser nadie en particular? ¿Qué siento cuando no estoy fingiendo sentir lo que otros esperan? ¿Qué quiero cuando no estoy queriendo lo que es socialmente aceptable? Cuarto, debía tomar la decisión más valiente de toda su vida: vivir únicamente desde su conciencia auténtica, desde su verdadero ser, sin importar las consecuencias sociales. Esto significaba hablar su verdad aunque disgustara a otros, seguir los dictados de su corazón aunque no fuera comprendida, expresar su esencia única aunque fuera juzgada o abandonada. Quinto, una vez unificada en su verdad, debía dar órdenes específicas a cada órgano desde su nueva conciencia integrada. Colocaba sus manos sobre su corazón y le decía: corazón mío, ya no necesitas latir con la arritmia de la contradicción, te ordeno ahora latir con el ritmo perfecto y coherente de mi única y verdadera verdad. Hacía lo mismo con cada órgano, dándole permiso para funcionar según su naturaleza divina original, liberándolo de las órdenes contradictorias del pasado. Isabel siguió esta práctica con una determinación que rayaba en la desesperación sagrada. Al 10º día, comenzó a sentir que las diferentes
Personalidades se disolvían como máscaras de cera bajo el sol de su nueva conciencia. Al 20º día, experimentó por primera vez en años la sensación de ser una sola mujer completa, integrada y en paz. Al 30º día, sus órganos, recibiendo por fin una única y clara señal, comenzaron a funcionar en armonía por primera vez en décadas. Al 40º día, cuando regresó a París, era una mujer completamente diferente, su esposo no la reconocía, sus hijos la miraban con asombro, la corte entera quedó conmocionada por su transformación. No solo estaba sana, sino que irradiaba una salud y una autenticidad tan vibrantes que las personas se sentían mejor simplemente estando cerca de ella. Años más tarde supe que Isabel había revolucionado la sociedad francesa con su autenticidad radical, se había convertido en la primera mujer en divorciarse públicamente en la corte. Había educado a sus hijos según principios completamente nuevos de libertad y honestidad y había fundado escuelas para que las mujeres aprendieran a ser ellas mismas sin disculpas ni máscaras. La verdad que debes comprender es esta: tu conciencia es tu medicina más poderosa porque es la única fuerza que puede crear o destruir la realidad en la que vives. Cuando tu conciencia está fragmentada entre diferentes personalidades, tu cuerpo se fragmenta también y cada parte desarrolla sus propias enfermedades. La mayoría de las personas viven como actores que han olvidado quiénes son realmente debajo de todos los personajes que interpretan. Son madres perfectas que odian la maternidad, esposos fieles que sueñan con la libertad, trabajadores exitosos que desprecian sus carreras, personas espirituales que luchan con una rabia profunda y oculta. Cada máscara que usas crea una tensión específica en tu cuerpo. Cada personalidad falsa que mantienes genera un patrón particular de enfermedad. Tu cuerpo no puede estar sano mientras tu conciencia esté dividida entre verdades contradictorias. La medicina de la conciencia no consiste en tomar sustancias externas, sino en recuperar la integridad de tu ser auténtico. Cuando dejas de fingir ser quien no eres, tu cuerpo deja de crear las enfermedades que correspondían a esas personalidades falsas. La pregunta más importante que puedes hacerte no es ¿cómo puedo curar mi enfermedad?, sino ¿quién soy yo realmente cuando no estoy tratando de ser nadie en particular? La respuesta a esa pregunta es tu medicina más poderosa. Tu conciencia unificada es tu médico interno, tu farmacia divina, tu hospital celestial. Pero solo puedes sanarte cuando tienes el valor de ser completamente auténtico, sin máscaras, sin disculpas, sin comprometer tu verdad por el aplauso de un mundo que también está enfermo de falsedad. La medicina de la conciencia no promete que será fácil ser auténtico, promete que será la única manera de estar verdadera, profunda y radiantemente sano. Capítulo 9. El ayuno del alma, nutrición de luz. El hambre verdadera no nace en el estómago, que solo conoce el ansia de lo denso, sino en el vacío del espíritu que clama por su alimento celestial. Han pasado 3 lunas desde que dejé estas páginas y la tinta parece haberse secado con el peso de los secretos que aún debo revelar. Esta noche, mientras el viento de noviembre golpea los cristales de mi laboratorio como un espíritu impaciente, siento la urgencia de compartir contigo uno de los misterios más profundos que he descubierto en mis años de peregrinaje por los templos ocultos de Egipto y Arabia. Fue en el año de nuestro Señor 1538 cuando conocí a hermana Ágata, una monja benedictina del convento de St. Jungen, quien había ayunado durante 40 días y 40 noches, no por penitencia religiosa o para mortificar la carne, sino siguiendo una antigua práctica que había descubierto en un manuscrito copto olvidado en la biblioteca de su convento. Cuando me llamaron para examinarla, pues los médicos del pueblo temían por su vida y la abadesa estaba alarmada, encontré algo que desafió todo lo que la medicina de mi época consideraba posible: su cuerpo físico, después de 40 días sin probar bocado, había perdido apenas 3 libras de peso, una imposibilidad según las leyes de la física conocida, pero lo más asombroso era que su rostro irradiaba una luminosidad, una vitalidad etérea que jamás había visto en ser humano alguno. Sus ojos brillaban con una claridad cristalina, como si hubiera bebido directamente de la fuente de la eterna juventud. Su piel, lejos de mostrar los estragos del hambre, la flacidez o las arrugas, parecía haberse renovado completamente, adquiriendo la textura
sedosa y el brillo de una doncella de 18 años, aunque Ágata contaba ya 45, maestro Paracelso, me dijo con una voz que no era débil, sino que resonaba como campanas de plata. He descubierto que el cuerpo puede alimentarse de sustancias que no pertenecen a este mundo material. Durante estos días no he privado a mi ser de alimento, sino que he aprendido a nutrirme directamente de la fuente primordial de toda energía, del océano de luz en el que nadamos sin saberlo. Sus palabras me intrigaron profundamente, pues concordaban con ciertos pasajes herméticos que había estudiado en los templos de Memphis, donde los sacerdotes me habían hablado de una forma de ayuno que no debilitaba al cuerpo, sino que lo fortalecía, permitiendo que las células se alimentaran directamente de la luz astral, del prana, del éter que permea todo el universo. Verá, querido maestro, me explicó mientras caminábamos por el jardín del convento al amanecer, cada vez que ingerimos alimentos físicos, no solo alimentamos nuestro cuerpo material, sino que también introducimos en nuestro ser las emociones, los pensamientos y las experiencias de todo aquello que consumimos. La vaca que fue sacrificada con miedo y dolor llevaba en sus tejidos el miedo de la muerte y la tristeza de la separación. El trigo puede haber crecido en tierras regadas con las lágrimas de campesinos oprimidos o la avaricia de un terrateniente cruel, y nosotros, al comerlos, absorbemos esas vibraciones sutiles que ensucian nuestro templo. Sus palabras me revelaron una verdad que hasta entonces había intuido, pero nunca había comprendido con tal claridad. El ayuno del alma, continuó Ágata con una sabiduría que no era de este mundo, consiste en crear un espacio sagrado en nuestro interior, un vacío fértil donde solo puede entrar aquello que está en perfecta armonía con nuestra naturaleza divina. No se trata de castigar al cuerpo, sino de liberarlo de las cargas energéticas, de los miasmas emocionales que ha acumulado a través de décadas de alimentación inconsciente y de devolverle su capacidad innata de nutrirse de la luz. Me mostró entonces cómo durante sus periodos de ayuno dirigía su atención hacia el plexo solar, su sol interior, visualizando este centro energético como un sol dorado que irradiaba luz nutritiva y partículas de vida hacia cada célula de su cuerpo. Cuando siento que mi cuerpo físico reclama alimento, me explicó, en lugar de correr a la cocina, dirijo mi conciencia hacia este sol interior y pronuncio palabras específicas que actúan como llaves que abren las puertas entre los mundos, permitiendo que el alimento sutil del cosmos fluya hacia mí. Durante la tercera semana de mi estancia en el convento, hermana Ágata, viendo la sinceridad de mi búsqueda, me enseñó las palabras exactas que utilizaba en su práctica. Spiritus meus corpus meum nutrit. Me enseñó a pronunciar mientras colocaba mis manos sobre el plexo solar, luxa eterna in cellulas meas fluit. Estas palabras, pronunciadas en el latín antiguo para preservar su vibración original, significan mi espíritu nutre mi cuerpo y la luz eterna fluye hacia mis células. Pero más importante que las palabras mismas era la comprensión profunda y la fe inquebrantable que debía acompañarlas. Debe entender, me advirtió Ágata con solemnidad, que cuando pronuncia estas palabras no está pidiendo o suplicando por nutrición, está declarando una verdad cósmica, está recordando a su cuerpo cuál es su verdadera y eterna fuente de sustento, está ordenando a sus células que se abran para recibir el alimento que siempre ha estado disponible, pero que hemos olvidado cómo asimilar. Los resultados de mi propia experimentación con esta práctica fueron extraordinarios. Durante los primeros días experimenté las sensaciones normales del hambre física, los retortijones en el estómago, la debilidad. Pero a medida que profundizaba en la técnica y mi fe se fortalecía, comencé a notar cambios sutiles pero profundos. Mi mente adquiría una claridad cristalina, como si se hubiera removido un velo que normalmente nublaba mi percepción. Mi cuerpo, lejos de debilitarse, parecía llenarse de una energía vital, ligera y vibrante que no había sentido desde mi juventud. Más significativo aún era el efecto sobre mis facultades espirituales. Durante estos periodos de ayuno del alma, mi capacidad para diagnosticar enfermedades se agudizaba considerablemente. Podía percibir con una claridad meridiana las perturbaciones energéticas en el cuerpo astral de mis pacientes, y las técnicas de sanación que aplicaba resultaban mucho más efectivas. El cuerpo, me explicó Ágata durante nuestras últimas conversaciones,
Ha olvidado que fue creado para ser inmortal. Cada vez que ingerimos alimentos físicos, le enviamos el mensaje de que es un organismo mortal, dependiente y limitado que necesita de sustancias externas para sobrevivir. Pero cuando aprendemos a nutrirnos directamente de la fuente primordial, recordamos su verdadera naturaleza eterna e ilimitada. Durante mis años posteriores de investigación, he perfeccionado esta técnica hasta convertirla en un sistema completo de regeneración celular. He comprobado que periodos regulares de ayuno del alma, realizados con la comprensión y las técnicas adecuadas, pueden revertir el proceso de envejecimiento, sanar enfermedades consideradas incurables y despertar facultades espirituales como la clarividencia y la intuición que normalmente permanecen dormidas durante toda una vida. La técnica completa consta de 3 fases fundamentales. La primera es la preparación, donde durante 7 días antes del ayuno propiamente dicho se reduce gradualmente el consumo de alimentos físicos, especialmente carnes y alimentos pesados, mientras se incrementa la práctica de la contemplación espiritual y la meditación. La segunda fase es el ayuno mismo, que debe durar al menos 3 días para los principiantes, durante los cuales solo se ingiere agua pura y se practica la meditación del sol interior varias veces al día. La tercera fase es la reintegración, donde se reintroduce gradualmente el alimento físico, pero con una conciencia completamente transformada, comiendo lentamente, con gratitud y eligiendo alimentos puros y llenos de vida. Pero debo advertirte, querido lector, que esta práctica no es un juego ni debe ser emprendida por curiosidad superficial o por vanidad. El ayuno del alma es una técnica alquímica profunda que puede transformar completamente tu naturaleza, pero que también requiere una preparación espiritual considerable y una comprensión clara de los principios herméticos que la sustentan. Ahora, mientras escribo estas líneas bajo la luz temblorosa de las velas, siento el peso de la responsabilidad que conlleva compartir estos secretos. Para ti, querido lector, que has llegado hasta aquí siguiendo el hilo dorado de la sabiduría antigua, te digo que el ayuno del alma no es simplemente una técnica más en el arsenal del sanador, es una puerta hacia la remembranza de tu verdadera naturaleza divina. Es el método por el cual puedes reclamar tu herencia cósmica y transformar tu cuerpo físico en un templo digno de albergar la luz del Altísimo. El ayuno del alma es el portal hacia la inmortalidad consciente, hacia la realización de que tu cuerpo puede ser un vehículo eterno para el servicio divino, y en esa eternidad de servicio, libre de las cadenas del hambre y la decadencia, encontrarás la verdadera satisfacción que ningún alimento terrenal podría jamás proporcionarte.